Muy buenas noches, niñas. Bienvenidos a SCP-217, el increíble virus mecánico. Ok, Detective Boyd. Es increíble todo esto de los SCPs, ¿eh? No conozco prácticamente nada. Yo con los SCPs estoy nada informado. Aunque con los backrooms me conozco un poquito, tampoco soy tan acá. Pero en fin, vamos a ver qué tal. Este video es de Detective Boyd en español. Ok, curioso nombre. Bueno, y ya saben, abajo links de él. Y pues nada, vénganse a Twitch o a YouTube. Cualquiera de los dos me sirve. También tienen la opción de miembros para ver los videos antes que nadie. Estoy seguro de que todos ustedes han escuchado la opinión de que la tecnología ha cautivado al mundo moderno. Sí. No voy a hablar de los peligros de los dispositivos y gadgets. Soy el detective Boyd y aquí solo hablamos de objetos SCP. Hoy nuestro enfoque está en SCP-217, también conocido como el virus mecánico. Tiene cierto pedigrí, por lo que hablaremos de toda una serie de objetos, entre los que se encuentran incluso extraterrestres y dioses. En 1943, esta pequeña familia anómala se apoderó del mundo por poco, pero llegaremos a eso a su debido tiempo. SCP-217 pertenece a la clase Keter y es un virus incurable previamente desconocido para la ciencia. Se transmite durante el contacto con una superficie contaminada o un ser vivo infectado. En el último caso, los fluidos corporales de los objetos infectados también se vuelven peligrosos. Mientras tanto, la probabilidad de infectarse durante el contacto es casi del 100%. El patógeno es peligroso para todos los organismos del reino animal, es decir, no solo afecta a plantas, hongos, otros virus y bacterias. Permanece visible durante años en superficies o en líquidos. SCP-217 tiene la capacidad de no manifestarse en el cuerpo de una persona infectada durante mucho tiempo. Es posible que las personas no experimenten síntomas durante varios años o que no les presten atención. El virus afecta la estructura de los tejidos vivos, convirtiéndolos en algo llamado metal orgánico. La verga. Me encantaría que hicieran unas pelis de SCP o series, pero bien hechas, con ganas, con amor, cariño y también de backrooms. Los procesos bioquímicos en el cuerpo cambian y, junto a una fuerza Está curioso esto. anómala desconocida, transforman a la criatura infectada en un complejo mecanismo de reloj, formado por una multitud de engranajes y otras partes que se hacen cargo de las funciones de las partes correspondientes del cuerpo. Las articulaciones cambian a un sistema de engranajes, el corazón se convierte en un mecanismo de tubos y engranajes, y los ojos funcionan como viejas cámaras de película. Los científicos de la Fundación aún no han podido estudiar en detalle el proceso de transformación. Se sabe que en las primeras etapas de la infección por SCP-217, el sujeto puede experimentar solo una leve agitación, alteraciones del sueño y rigidez en las articulaciones. La fase de cambios que causa dolor severo llega más tarde. Estas mutaciones se manifiestan principalmente en la superficie del cuerpo en todas las criaturas, excepto en los mamíferos. La transformación de una persona comienza desde adentro y puede completarse antes de la aparición de síntomas externos. Las etapas iniciales de la infección van acompañadas de una apatía severa y un embotamiento general de las reacciones emocionales. Algunos de los pacientes infectados informaron sentir movimiento debajo de la piel y un ruido de tic-tac que los acompaña. Se puede escuchar en todo el cuerpo con un estetoscopio. Los sonidos son Vaya más mamada, distintos cuando el Pues, patógeno se propaga por los hombros, está de puta madre. Está wow. el cuello y la cabeza. En las últimas etapas de la infección, el estado mental del paciente empeora. Están deprimidos todo el tiempo y se irritan cuando se enfrentan a nuevas tareas. Las acciones de los infectados se vuelven repetitivas y Se mecánicas vuelven pubertos. y fácilmente pierden concentración y se distraen. Se han realizado estudios del cerebro humano después de una transformación completa, pero sus resultados están clasificados. En la etapa en la que los principales órganos y estructuras internos se están transformando, los sujetos comienzan a experimentar un dolor intenso. Se convierten en piezas hechas de metal orgánico que parece acero, hierro y latón, o de materiales que parecen caucho, cuero, madera o vidrio. Estas partes cortan el tejido vivo restante, causando una sensación como un ligamento desgarrado o una herida. ¡No! Los ¡Qué nuevos horrible! elementos estructurales del cuerpo tienen la densidad y resistencia de los materiales a los que se asemejan. Mientras tanto, son mucho más resistentes y contienen el ADN del paciente infectado. Partes del mecanismo son capaces de regenerarse, pero es notablemente más lento que el de los tejidos vivos. Los experimentos han demostrado que las partes transformadas por el virus pueden reemplazarse. La carrocería no se daña por el uso de repuestos fabricados con el material técnico ordinario. Deben estar hechos del mismo metal que el análogo biomecánico dañado. Wow. O sea, te vuelve en teoría inmortal, ¿no? Porque te vuelve un robot, es verdad, pero no dice que te vuelva
Eso, un ser inconsciente. Parece ser que literal tiene siguiendo emociones y todo. De hecho, una persona infectada con SCP-217 puede repararse como un automóvil. La Fundación Órale. tiene conocimiento de al menos un incidente relacionado con una infección masiva del virus mecánico en varias áreas metropolitanas. Una muestra de SCP-217 se encuentra actualmente en una de las zonas de la Fundación. Hay esclusas de aire a ambos lados de su cámara para entrada y salida. Solo se permite estar en el área de contención del objeto si se tiene puesto un traje de protección completo. También se requiere una ducha química esterilizante y una cuarentena de 24 horas y observación médico posterior a la exposición. En el caso de la despresurización, el protocolo requiere que se cierre el área que contiene el virus junto con los laboratorios donde se estudia. Un determinado agente químico CER-217-11 se usa para neutralizar el patógeno y se rocía en el aire. Todos los infectados con SCP-217 son aislados y monitoreados. Se debe esterilizar la superficie de los elementos que puedan haber sido tocados por personas infectadas. SCP-217 es parte de un grupo completo de objetos que forman un organismo mecánico anómalo. Hay un centro que lo adora como a un dios. Esta es una organización religiosa llamada Centro de la Iglesia del Dios Roto. Creen que la vida biológica es mala y adoran la mecanización. Estos fanáticos, en un intento por restaurar su deidad, reunieron un conjunto completo de elementos anómalos. Terminaron con algo llamado el Dios Roto o SCP-001. La entidad mecánica cobró vida en 1942 cerca de La Paz, México. Este leviatán de hierro levantó un verdadero... ¿En México? ¿Neta? 1942 cerca de La Paz, México. Este leviatán... Ok, en Baja California, ya sea norte o sur, ¿no? Según yo, creo que es en la norte. de hierro levantó un verdadero infierno allí, conocido en la Fundación como el Evento 001 Apoteosis. Provocó la destrucción a gran escala del medio ambiente en el occidente de México. La Fundación no pudo hacer nada y se limitó a observar desde lejos. En ese momento, una organización pequeña y débil, la Iniciativa Oculta Aliada, vino al rescate. Más tarde, se convirtió en la base de la ahora poderosa Coalición Oculta Global. Los ocultistas tenían un artefacto que supuestamente podría detener al Dios Roto. La Fundación envió un agente con un objeto anómalo al sitio 001 Apoteosis. Luego, el 25 de junio de 1943, un empleado de la Iniciativa Oculta de alguna manera convocó a otra enorme entidad mecánica. Ahora se le conoce como un destructor en mal funcionamiento, o SCP-2399. No se sabe exactamente qué sucedió, pero el mecanismo resultante Wow, parece un ojo de Cthulhu del Terraria. disparó un rayo hacia SCP-001 y se produjo una poderosa explosión. Como resultado, el Dios Roto se dividió en componentes activos separados. SCP-2399 está inexplicablemente ubicado en Júpiter, donde causó la aparición de la Gran Mancha Roja. Se sabe que desde 1971 el objeto ha Güey, neta, el lore de SCP es increíble, pero es demasiado grande. recibido una señal electromagnética de la galaxia Triángulo, Hace que rato. El literal ya por Calamity. se encuentra a 3 millones de años luz de nuestro planeta. Pero volvamos a los acontecimientos del 43. La Fundación puso las partes separadas del SCP-001 destruido en contención. Entre ellos estaba el virus mecánico. Fue activado por otro objeto, SCP-882, también conocido como una máquina. Está estrictamente prohibido colocar el objeto cerca de SCP-217. La máquina es una gran pila de tornillos, engranajes, correas y otras partes. Asimila todos los objetos metálicos con los que entra en contacto, convirtiéndolos en nuevas partes de su mecanismo. Todos ellos giran constantemente sin hacer ningún ruido. Otro componente de SCP-001 fue un objeto hecho de cables. Recibió el número SCP-229 junto con el apodo matorral cableado. Este es un parásito de 94 kilogramos, identificado como una forma de vida de silicio. Se alimenta de la electricidad y ataca todo lo que genera incluso la corriente más débil. La No, los humanos, nosotros generamos también electricidad. entidad puede entrar en organismos vivos, envolviendo la columna y el cerebro. Puede obligar al anfitrión a moverse hacia una fuente de electricidad. Los experimentos conjuntos con SCP-229 y SCP-217 están permitidos solo con el permiso de los miembros del Consejo O5. Otro objeto de esta serie es SCP-1139 o la lengua rota. Este es un cuboide de metal de 20 centímetros de altura. Si el objeto está expuesto a una corriente eléctrica, cualquier persona que se encuentre cerca comenzará a hablar en un idioma desconocido. Todas las víctimas olvidan y no pueden volver a aprender ningún idioma del mundo. El alcance del radio del efecto es exponencialmente proporcional a la fuerza de la corriente. Wow.
Una descarga estática débil afecta a personas en un radio de 80 centímetros. La única forma de restaurar la capacidad de una persona para hablar normalmente es tratarla con amnésicos de clase AA. Durante una de las redadas, los operativos de la ¿Qué mierda es eso? fundación también descubrieron el objeto SCP-808, llamado el coro mecánico. Se trata de una estructura cilíndrica de 16 metros que se estrecha en forma de cono en la parte superior. Su base cubre 30 metros cuadrados y supuestamente estaba destinado a ser un músico en el momento del regreso del dios roto. Después de la conclusión del evento 001 Apoteosis y la eliminación de todos sus componentes anómalos, solo quedó la parte O sea, me encanta el tema de que los SCP son eso, variantes de variantes de variantes de variantes. Wow, la verga. inactiva de SCP-001 terminó en el fondo del Golfo de California. Los especialistas de la Fundación señalaron que si la entidad hubiera sido revivida en medio del nivel actual de tecnología, probablemente habría sido imposible evitar un escenario del fin del mundo de la clase XK. De hecho, incluso en 1943, solo los miembros de la iniciativa oculta pudieron salvar a la humanidad. Así, la Fundación tendría que contar con el hecho de que otras organizaciones también poseen objetos anómalos. En cuanto al centro de la iglesia del dios roto, incluso habían atacado una de las zonas de la Fundación. Su edificio de cobertura era el de una determinada empresa cuyo nombre incluye la palabra motores. Una niña kamikaze entró en el edificio en un automóvil lleno de Niña kamikaze. botes que contenían compuestos inflamables. La explosión posterior destruyó el edificio y mató a 5 agentes. La zona en sí no sufrió daños, pero estuvo bloqueada durante 8 horas debido al ataque que siguió a la explosión. El kamikaze resultó ser una chica llamada Amanda. Sabemos que cayó bajo la influencia del culto, abandonó la universidad y desapareció. La chica fue declarada desaparecida ya que no se había puesto en contacto con sus padres durante 2 años. Además del peligro que representan estos objetos anómalos, la Fundación SCP tiene que lidiar con organizaciones relacionadas, algunas de las cuales son hostiles. Y aunque por Su monigote me encanta, es un diseño simple pero muy cool. un lado los ocultistas ayudaron a detener la entidad mecánica, esta fue creada ¡Oh, the Sky! por miembros del centro. El eterno dilema ético de la Fundación con respecto a la destrucción de anomalías es particularmente conmovedor en la historia de este objeto. Si los componentes de SCP-001 fueran inalcanzables, la entidad no existiría. Aunque en la iglesia del dios roto podrías usar un objeto diferente y obtener algo completamente diferente. Pero si las autoridades chinas hubieran destruido el artefacto que convocó a un destructor defectuoso de Júpiter, entonces tú y yo no podríamos filosofar sobre este tema. Ok, Muchos ahorita la veo. objetos contenidos en la Fundación y otras organizaciones suponen una amenaza para la humanidad. Incluso SCP-217 puede convertir a todos los seres vivos en sus propias copias mecánicas. ¿Crees que la Fundación SCP debería destruir objetos anómalos o está justificando el riesgo de su contención? Escríbelo abajo en los comentarios, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Ok, muy buen video, y buen canal, me gustó. Esto estaría bien, así vamos a empezar a meternos bien. Ojo, al tema de los SCPs. Ok, también si mandan de backrooms, les agradecería mucho. Me gustan más los backrooms, no lo voy a negar. Pero de todos modos, increíble. En fin, ya saben abajo links de él, de Detective Void. Suscríbanse, denle like, vénganse a Twitch o a YouTube, cualquiera de los me sirve. Y si le dan la opción de miembros, pueden ver los videos antes que nadie. Pero en fin, fuga. Shippy, 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 shippy.